Bienvenidas y bienvenidos una vez más a otro programa de Radio Cosmos, un programa para una audiencia con conciencia donde el único límite eres tú. En esta segunda temporada continuamos con programas de gran interés para todos ustedes. Hoy seguramente no será la excepción, ya que contamos con la visita de un distinguido hermano. Hoy hablaremos de masonería, de literatura, de filosofía, de poesía y quizá hasta de música. Hoy nos acompaña el querido hermano Pedro Moriel. Él tiene 11 años desde que se inició en nuestra augusta institución. Actualmente es miembro activo de la respetable logia simbólica Federico Stalford número 89. Él es licenciado en filosofía, licenciado en educación y cuenta con una maestría en desarrollo educativo. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, Evo. Bueno, pues damos inicio hoy con esta charla y pues empezaría preguntándote, Pedro, ¿por qué la filosofía? La filosofía, pues siempre ha sido una de mis actividades de que era niño, de estar contemplando el cielo, el preguntarte sobre la vida, sobre la muerte, sobre cosas que por lo regular casi nadie se pregunta. ¿Qué es lo que hace de una persona un filósofo? Ya sabemos, bueno, conocemos ya la definición tradicional de ser amantes de la sabiduría, pero ¿qué es lo que hace a una persona que sea un filósofo? Pues la filosofía se encarga de tres temas en concreto, que es el hombre, Dios y el mundo. Desde que empezamos a preguntarnos sobre uno de cualquiera de estos tres, empezamos a hacer filosofía. Y esas preguntas me imagino que tú te las has hecho. Claro. El sentido del hombre en el encontrarse a sí mismo, qué función tiene en este mundo y qué relación guarde con Dios. Tus palabras me hacen recordar una obra de alguien que, si mal no recuerdo, es psicólogo, Viktor Frankl. Hay un libro, una obra muy interesante del hombre en busca de sentido. El hombre realmente llega a tener conciencia de cuál es su sentido en la vida. Cuando encuentras la conciencia de la vida, es cuando encuentras tu libertad. Aquellas personas que no logran comprender ese sentido de la vida no tienen una libertad propia, están encadenados a algo en este mundo. Somos libres, Pedro, realmente. Pues la libertad es una utopía, indudablemente, pero creo que el masón y el hombre en sí busca encontrar esa libertad propia y de conocerse a sí mismo. En alguna ocasión escuché a un hermano que no sé si lo dijo en tono serio o en tono no serio, pero dijo, el hombre solo es libre en sus sueños. Y se me hace que ni así, porque pues, existe el subconsciente, que a veces es el que determina precisamente a estos. ¿Qué piensas, Pedro, de esto? Creo que ahí es cuando más atados nos encontramos, porque no tenemos una conciencia plena de lo que ahí sucede. Ahora, por ejemplo, las coordenadas o la matriz o el marco de la libertad puede ser una ilusión, porque, por ejemplo, nosotros pensamos que somos libres porque tenemos la capacidad de elegir. Y voy a poner un ejemplo muy simple. Si nosotros vamos a un restaurante a comer, nos muestran la carta y esa carta trae un catálogo ahí de alimentos y bebidas. Y quizá pensamos que somos libres porque vamos a elegir cualquiera de las opciones que ahí viene. Pero en realidad nos estamos circunscribiendo a lo que está únicamente en la carta. ¿Eso cómo podríamos llevarlo a la cotidianidad de la vida del ciudadano ordinario, común? Pues en primer lugar, pues tú elegiste a dónde ir, ¿no? Elegiste ese restaurante, sabes las posibilidades que tienes de elección. Es igual cuando nacemos, no tenemos una conciencia plena de a qué venimos al mundo, pero con el transcurrir de los años nos damos cuenta qué es lo que podemos tomar o qué dejar ir. ¿A qué vino Pedro al mundo?
A ver, mi hermano. Es una de las preguntas que ya, que todavía te ya sigues tengo, haciendo. que todavía me sigo haciendo. Indudablemente el hombre viene al mundo a ser feliz, decía el Mimo de México. Pero es complicado porque el mundo te pone tantas experiencias, tantas trabas que al final del día te pierdes en una monotonía. Y cuando tratas de encontrar la libertad de ti mismo, de tu conciencia, hay algo que lo detiene, algo a lo cual te encuentras atado. Entonces, pudiéramos llegar a pensar que nos convertimos en entes fatalistas cuando andamos buscando una libertad. Hay dos obras que me vienen a la mente, no al pie de la letra su contenido, ya hace algún tiempo que leí, pero creo que puede ser un referente a lo mejor para quien nos escuche. Una de ellas pues es de un gran estudioso, de un gran literato, incluso que fue premio Nobel, Bertrand Russell, que se llama En búsqueda de la felicidad. Prácticamente no recuerdo realmente su contenido. Si tú lo ubicas la obra y nos puedes platicar al respecto, pues te lo agradecemos. Y la otra es precisamente de otro gran estudioso, para algunos es el arqueólogo de la mente Sigmund Freud, que se llama El malestar en la cultura. Entonces creo que él ahí plantea por qué el hombre realmente no puede ser completamente feliz, y una de esas las cuestiones es que sabe que en cierto modo tiene un fin tarde o temprano. De los libros que mencionas, he leído el de Bertrand Russell y hacía un análisis hace algún tiempo en la escuela de filosofía, donde él se refiere al pecado. Decía que los hombres que creen en el pecado jamás serán libres. ¿Por qué? Porque saben que todas sus acciones, buenas o malas, tienen una condena o tienen algo bueno a posteriori. Entonces, aún así siendo algo bueno y teniendo algo malo, estás atado a algo. ¿Tu paso por la escuela, la facultad de filosofía fue en la Universidad Autónoma de Chihuahua o fue en alguna otra institución? No, fue aquí en la Universidad de Chihuahua. ¿Qué fue lo que más te gustó de lo que estudiaste tú en la licenciatura de filosofía? ¿Cuál fue por decirlo de alguna manera, la materia? ¿Y cuál es el filósofo que a ti más te apasiona, el que te atrapó? Pues a mí me atrapó Nietzsche cuando estaba en la normal. Aún no entraba a la facultad de filosofía y él ya me había atrapado con algunos de sus aforismos y sobre todo en ese vitalismo fatídico que maneja, ¿no? Y la facultad te da muchas vertientes. La filosofía no se estanca en una sola cosa, sino que la filosofía de la religión, la filosofía del arte, la filosofía de la ciencia. De hecho, mi tesis fue en lógicas trivalentes, o sea, algo un poquito fuera de contexto, ¿no? De a veces de tanto teoría, sino que algo más práctico, pero no tan aplicable a la realidad. Así es la filosofía. Entonces, ¿Nietzsche es el que más te apasiona o hay algún otro que...? No, me gusta mucho, pues sí, me gusta mucho Nietzsche, me gusta Russell, pero sí, Nietzsche es el que más me atrae. Schopenhauer, pues son los que tienen más bien esa línea. Porque bueno, a veces por alguna extraña razón hay autores que representan más dificultad para leerlos. Nietzsche para mí es uno de ellos. Se me dificulta mucho su lectura, se me hace muy rebuscado, es difícil, tiene uno que encontrar el hilo. Y así hay otras obras que me han representado pues una gran dificultad para comprenderlos de primera mano. Pudiera citar en este momento a Jacques Derrida con la deconstrucción, a Eliphas Levi con su famoso libro de Dogma y Ritual de Arte. Batallé muchísimo para poder terminar ese libro. Entonces, Nietzsche, ¿de qué línea filosófica es? ¿Es tu vitalista? Pues dice que tiene, según los teóricos de él, mencionan que tiene parte de un vitalismo y de pronto se convierte, bueno, no de pronto, a través de los años se convierte en un nihilista, que no quiere saber nada de nada. Y el problema de este autor es que, al igual que la historia, pues es lineal. No puedes dejar de entender su pensamiento si te falta uno de sus libros.
dentro de ese transcurrir. Mucha gente comete ese error. Habla de Nietzsche y el Zaratustra, o la voluntad, o el Anticristo, la voluntad de poder, que son libros, algunos hasta póstumos, que los hizo la hermana, que ella hizo un compendio, como el Anticristo, por ejemplo. Entonces se debe iniciar con el origen de la tragedia, que es el primero, para que más o menos vayas entendiendo la parte de lo que él maneja, en el constructo apolíneo y dionisiaco que él maneja. Bueno, pues fíjense aquí quienes nos escuchan, qué gran recomendación nos hace aquí nuestro querido hermano Pedro, de si a alguien le interesa o encontrarle la cuadratura del círculo a la obra nietzscheana. Bueno, pues hay que empezar como tantas obras, que hay que saber por dónde empezar, incluso dando un salto grande hacia otra obra de otra naturaleza, que es por ejemplo todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Particularmente he escuchado a algunos estudiosos serios que dicen que para realmente entenderlo hay que empezar incluso por las cartas de Pablo. Entonces, bueno, aquí está una recomendación para poder entender y leer a Nietzsche. Pero bueno, a mí ya voy a entrar en materia de lo que habíamos platicado anteriormente cuando te hicimos la invitación, Pedro. Sé que eres un admirador de Federico García Lorca. Así es. Y curiosamente las obras de Lorca se basan mucho en la tragedia, ¿no? De lo que menciona Nietzsche. Entonces hay un referente en el sufrimiento del pueblo, o en el sufrimiento de la gente que él manifiesta tanto en sus obras de teatro como en la poesía. ¿Desde cuándo has seguido tú a Federico García Lorca? A Federico García Lorca lo conocí en el 2011. Entré a una optativa ahí en la Facultad de Letras, que era precisamente teatro de García Lorca, con la maestra Virginia Caballero. Y durante el semestre leímos toda su obra de obras de teatro. Y el siguiente semestre se leyó toda su poesía. Y ahí fue donde ya te atrapó, donde definitivamente, y hasta la fecha no te has podido soltar. Sí, es un poeta enigmático que a través de los años ha tenido sus detractores, como todos, y hasta la fecha. Uno de ellos es Borges, uno de sus detractores. Bueno, fue Borges. Decía que Lorca realmente no debería tener el mérito que tiene a nivel mundial, que es un poeta menor, que a él no le dejaba nada nuevo. Es más, él decía que la generación del 27, a la cual pertenecía Lorca, pues ninguno de esos poetas o escritores les dejó algo. O sea, que no estaba ninguno a la altura ni de Quevedo, ni de Góngora. Pero que, pues, pudiéramos, suponiendo sin conceder que Borges tuviera razón, pero ¿qué hizo especial a esa generación que mencionas? La generación del 27, como un preámbulo, pues se acaba de instaurar la nueva república en España en 1931, donde quitan a Primo de Rivera. Se inicia la nueva república, la segunda república en España. Y Lorca y algunos afines a él, en el año 27 precisamente, realizan un homenaje sobre el tercer centenario de la muerte de Góngora. Entonces, la generación del 27 contaba con características específicas. Eran la originalidad, la poesía, el vanguardismo que sustituía al realismo. Y en fin, los pertenecientes a esta generación admiraban a Góngora, sobre todo por su estilo estético dentro de la poesía. Y algunos de ellos pues era Dámaso Alonso, que era novelista, Pedro Salinas, un poeta, Rafael Alberti, Luis Cernuda y Federico García Lorca. O sea, que así como me tocó escuchar en ocasión, no sé en qué obra de unos tantos autores rusos, decía: todos crecimos bajo el capote de Gogol. Me imagino que aquí todos crecieron bajo la sombra de Góngora. Uh-huh. Ahora, a lo mejor no soy muy experto en esta temática. Tal vez técnicamente pudiera alguien decir, no, eran demasiado técnicos, pero a lo mejor, ¿qué característica sería? ¿Que recogían una realidad social y era la que plasmaban en sus obras? ¿O? Sí, de hecho, eso fue lo que los hizo conocerse como, aparte de la generación del 27, eran como la generación de la dictadura. Entonces, eran
o fueron personas que dentro de sus textos sí abonaban lo que era el sufrir del pueblo. Y de hecho, el que se dice comunista directo es Alberti. Entonces, no sé si es de García Lorca, no sé si está de la casa de Bernarda Alba, es de él, pero en realidad es la pues la crítica, pues no creo a alguna situación en particular de abuso y explotación. ¿Cómo está esa obra? ¿Esa obra qué nos dice, Pedro? Bueno, más bien la obra de la casa de Bernarda Alba es la que habla sobre como un matriarcado, pero frustrado por las situaciones que se ven en esa comuna. La que sí fue un poquito más directa fue la de Mariana Pineda. Si recuerdan, Mariana Pineda fue una luchadora social española que muere en el Garrote Vil por ver bordada una bandera de la República. Entonces, Lorca dentro de sus obras siempre mete este tipo de personajes, haciendo referencia a... ¿Esa obra en particular se llama? Mariana Pineda. Sí. No la había escuchado, pero por lo que me dice seguramente el día de mañana estaré buscándola en las librerías. Suena muy interesante la historia de tú, ¿ya la leíste? Ya hace algún tiempo. Porque fíjense nada más pues yo creo que pones el tema así, es una mujer que es republicana, asesinada, republicana, pero por bordar una barda. Qué gran ejemplo de dejarnos la obra y vida de esta mujer. Así es. Y por ejemplo, pues no sé, en las obras de teatro de García Lorca, te digo, trata de reflejar lo que pasa en las comunidades, sobre todo las comunidades rurales. Por ejemplo, sus máximas, que son bodas de sangre y yerma, pues habla sobre cómo en yerma, cómo las mujeres son vituperadas por el marido. Y en la otra, pues siempre termina la tragedia, ¿no? De una pareja que se amaban y luego la mujer lo traiciona y se va con otro y al último hay sangre. Entonces, Lorca tiene muy identificado dentro de su poesía y sus obras de teatro esa visión con la muerte, lo que refleja con la sangre, con el color verde, con lo que es la luna, con los metales. Entonces, hay un estudioso de García Lorca, Ian Gibson, que tiene, no sé, creo que es del 65, haciendo una investigación. De hecho, es el que tiene la investigación más fidedigna respecto a su asesinato. Y él dice que Lorca posiblemente fuera un tipo medium, que tenía visiones de su propia muerte. Y parece algo curioso, en uno de los... Lorca asesinó en el 36 y él escribe Poeta en Nueva York en el 30, donde lanza ahí un poema que marca o explica su muerte y dice así, dice: cuando se hundieron las formas puras bajo el cricrí de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés, los cementerios y las iglesias, abrieron los toneles y los armarios, destrozaron 3 esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. ¿No me encontraron? No me encontraron. Pues sí, parece hasta cierto punto profético. Ahora, tengo entendido, por lo poco conozco de la biografía de García Lorca, que él estuvo en Nueva York y estuvo incluso en Cuba, en algunas otras partes. En Buenos Aires y en Montevideo. ¿Y que hay alguna cuestión especial que se pueda mencionar que le haya dejado a él marcado de estar en estos lugares? Pues más bien la situación, él cuando estuvo en Nueva York estuvo en la ciudad de Harlem, entonces él vio cómo eran el actuar con los afroamericanos, entonces es algo que lo dejó marcado. Respecto a las otras ciudades, pues conoce en Buenos Aires, ya te mencionaba a Borges, que no le cayó bien Borges a Lorca porque era muy, muy cómico, así lo menciona él, que quería caer, que era un actor sobreactuado, decía. Conoce a Pablo Neruda y conoce a Carlos Gardel. O sea, es así pues casi nada. Nada más. E incluso leí por ahí en alguna ocasión que García Lorca había tenido una relación estrecha incluso con Machado, con Díaz Mirón, hasta con Salvador Dalí. No sé si sea cierto ese dato. Cuando estaba en Madrid, fue cuando conoce a Dalí, a Buñuel y a Rafael Alberti, era como que la palomilla de él. Con Machado no tiene mucho
mucha relación más que por medio de los textos. Entonces sí tiene un impacto en su poesía, lo que es Rubén Darío, Antonio Machado. Sí, si mal no recuerdo, los dos hermanos. Y Machado tiene una historia muy, muy peculiar de cómo lo rescatan también en una... Pues también en una guerra no recuerdo bien el dato, pero también lo salvan algunos masones y lo exilian a Francia. Entonces se salva. Algo que a Lorca no le tocó. Entonces, esa gran cercanía con muchos personajes del ámbito en el que se desenvolvía, y ahorita ya para pasar al siguiente tema, que eran masones, y hablaremos de la pertenencia o no a la masonería de García Lorca. Pero ¿a ti quién te gusta más? ¿El Federico García Lorca, el poeta o el creador de obras de teatro? ¿O es difícil tomar una decisión? Yo creo que es difícil separarse porque dentro de las obras de teatro hay unas frases geniales, sobre todo cuando haces ese tipo de críticas hacia el sistema, hacia Dios. Entonces hay una de sus obras hace una crítica muy fuerte donde dice que Dios no existe, que los que han de existir realmente son los hombres, son los que tienen que hacer los hechos. Y hace así como una sátira donde comenta, dice, pero debería existir un Dios, aunque sea pequeñito. Dice que destroce a los hombres de simiente podrida, que son los que encharcan los campos de sangre. Entonces, hace así como una referencia que no hay Dios, pero debería para eliminar la maldad aquí en lo que está sucediendo en el campo, ¿no? Y eso lo plasma en Yerma, palabras más, palabras menos. Sí, esa expresión no sé por qué me hiciste acordarme del Nigromante, de Ignacio Ramírez, cuando dicen que entra a la Academia de Letrán. Creo que incluso él tenía por ahí entre como 19, 20 años, y casi creo que cuando sus primeras palabras en la Academia de Letrán es: Dios no existe, la naturaleza se sostiene por sí misma, algo así. Y él se consideraba agnóstico, ateo. ¿No hay alguna expresión donde él acepte su definición en ese aspecto? No, lo único que se sabe de él es que era antipartidista. Él sí decía que los partidos no. O sea, en este caso los nacionalistas y los republicanos. Pero dentro de su actuar, pues demostró lo contrario, ¿no? Ahí en una reunión que tuvieron para festejo de Rafael Alberti, él es el que lee un manifiesto en contra del autoritarismo que se está situando en la España, que todavía no está en el apogeo lo que era la dictadura de Franco. Entonces desde ahí empiezan como que a tomarle un poco de precaución, ¿no? Más que todo a este tipo de intelectuales. Entonces, por ejemplo, hablas tú de la generación del 27, un grupo de hombres que pues que de alguna manera son marcados por una realidad social y política tremendamente adversa, y eso ha sucedido igual aquí en nuestro país con la generación de los hombres de la Reforma. Pues todos ellos venían de haber sido marcados por la guerra de 1847, sobre todo con la invasión que tuvimos, la pérdida. ¿Por qué será que hay generaciones que logran dar todo ese potencial, pero que con el antecedente de haber sido marcados por eventos bastante traumáticos en términos de vivir tu país, lo que le duele a tu país? Pues creo que realmente son humanistas, tanto la generación del 27 como la generación de los hombres de la Reforma, a los cuales creo que la historia aquí en México pues aún los tiene bastante olvidados a todos, o sea, en su mayoría, ¿no? Y ya que estamos aquí, voy a hacer una recomendación sobre los 3 libros que acaba de publicar el año pasado Paco Ignacio Taibo II, los de Patria, y son fuentes muy adecuadas, maneja muchas fuentes fidedignas y descubres realmente el verdadero sentido de cada uno de estos personajes. Los ves como hombres con carencias, pero hombres probos y puestos a modificar la realidad en la cual estaban. Entonces creo que los del 27, de acuerdo a lo que se estaba gestando en la Segunda República,
o en esta, o al inicio de la Guerra Civil Española, pues creo que más es el reflejo de ese dolor hacia la humanidad. Ahora, bueno, hemos hablado algunas cosas de la vida, de cómo muere. Esto me hace también recordar otro libro que se llama El canto del cisne. Cuentan que el cisne cuando muere emite una especie de graznido, por decirlo de alguna manera, pero que se puede entender como si fuera incluso un canto. Y en ese libro está muy interesante porque narran cuáles fueron los últimos días o incluso horas de personajes que nosotros conocemos por sus obras, pero que en realidad muchas veces murieron olvidados, marginados, en la pobreza, locos. ¿Cómo fueron los últimos días? Si es que se puede saber por la documentación que existe, las últimas horas de la vida de García Lorca. Mira, en el 18 de julio que inicia la Guerra Civil, bueno, el 17, que empieza la guarnición que se revela la guarnición de Melilla, en Marruecos, y al siguiente día empiezan todas las guarniciones en España a sublevarse en contra de la Segunda República. Como que ya empieza a haber ese ajetreo pues ese movimiento de empezar a ver a los rojos, a estas personas que estaban en contra de lo que era el nacionalismo. Lorca se encontraba en la ciudad de Madrid, pero él tenía una reunión familiar, creo que era una fiesta de su padre, entonces él no podía faltar, y aunque los amigos le dijeron que no se fuera a Granada, él pues tomó la decisión de irse. Entonces él piensa que no hay tanto problema porque pues no hay tanto revuelo todavía en ese sentido, y se va y se está en la casa de su amigo Luis Rosales, un poeta conocido también, muy amigo de él, y sus hermanos, los hermanos Rosales, pues eran falangistas. Entonces dijeron, pues aquí no pasa nada, ¿no? Pues tenemos conocidos en la falange y pues van a proteger a Federico, y Federico se está ahí, en la calle del Ángulo se llama, donde lo detienen en un 16 de agosto. Ordena la captura Ramón Ruiz Alonso, que al parecer hay no fue un hecho personal o por lo que fuera Lorca, sino que creo que menciona a Gibson en su libro El asesinato de García Lorca, que más bien era como una venganza porque los republicanos habían matado a Jacinto Benavente. Entonces como que tenía que, tú me mataste a uno, pues yo te voy a matar a otro, o sea, como en ese sentido. Porque incluso hay por ahí leí en algún texto que alguien dice, no sé si con fundamento o no, que hasta por el padre de García Lorca, que era un hombre progresista y que, bueno, pues me imagino que había tocado intereses de algunas personas que se quisieron cobrar de esa manera. No sé eso que esa versión qué tan cierta puede ser. Pues mire, las versiones son muy pocas. Las versiones son esas de que lo matan por 3 cuestiones. Y a varios que lo refrendan. Lo matan por homosexual, lo matan por rojo y por masón. Al último es la última que se sabe. Y ahorita se encuentra perdida la orden de detención que era de Ruiz Alonso. Y sigue extraviada, donde él dice, no, es que lo vamos a matar lo vamos a fusilar por masón, por rojo y por homosexual. Pero es un documento que sigue perdido. ¿Cómo sabemos de la existencia o de la relación de Lorca con la masonería? Pues hasta 1965, un 9 de julio, aparece un documento donde dice que había participado en la logia de la Alhambra con el seudónimo de Homero. Pero no hay un papel como tal, o sea, estaba dentro de los documentos de un programa de detención contra comunistas y masones que se hizo durante la dictadura de Franco, y él estaba en la lista, creo que era el expediente 360, algo así, pero no hay un documento así de la logia en sí. Sí, ahora hay que contextualizar esta época que bien refiere nuestro hermano Pedro bajo este régimen sanguinario del generalísimo Franco. Pues a veces quizá no existe esa documentación porque todo fue requisado por el gobierno franquista, y que curiosamente hoy ya en otras condiciones
pues gracias a que ellos requisaron y hicieron sus archivos, pues todo eso se pudo creo que conservar. Es decir, en términos generales, la información relativa a la masonería, a todos los masones, que realmente, pues probablemente ante la carencia de un documento que nos diga con certeza sí lo fue, hay fuertes presunciones que nos indican que sí. Más sin embargo, en esa época y el año pasado que estuvo aquí con nosotros de visita Óscar de Alfonso Ortega, que es el gran maestro de la Gran Logia de España, él nos platicaba que en aquellas épocas pues murieron cerca de entre 4,000 y 5,000 personas bajo la acusación de ser masones, y que realmente de esos 4,000, 5,000, 1,500 tal vez lo hayan sido. O sea, era casi una acusación de cajón. Eres tanto el comunismo como el ser masón, con aquella terrible ley de represión presente contra la masonería y el comunismo. No sé tú cómo lo veas. Pues ahí menciona que solamente en Granada había o mataron 87 masones en ese espacio, en ese inter donde capturan a Lorca, y a los que matan junto con él supuestamente también eran hermanos, eran 3 hermanos masones. De los 87, creo que 51, 57 eran de ahí de Granada, los otros eran ahí de las comarcas cerca. Pero si te fijas, pues realmente en el franquismo más de 500,000 muertos, o sea, durante el periodo del 39 al 85. Entonces, imagínate todo el... Pues hay quien dice que guardadas proporciones, pero fue un holocausto sí, similar al que emprendió Hitler, y la masonería lamentablemente en España pues no fue exterminada porque muchos se fueron al exilio y de esa manera lograron sobrevivir masónicamente hablando. Incluso México fue el país en el que se asiló la masonería española, y ya cuando las condiciones se dieron pudo regresar y establecerse de nueva cuenta, pero si no ha sido por esta circunstancia, pues la masonería había sido realmente exterminada y con prácticas totalmente pues brutales. Sí, en el 86, que es cuando retoman la masonería otra vez fuerza en España, con la logia Giner de los Ríos ahí en Granada, de la gran respetable logia de España, y son los que ahorita tienen una página, y es donde ponen información sobre este tema de si García Lorca pertenecía o no. Pero como bien lo dices, en los franquistas pues desaparecieron todo, no dejaron nada, tanto así que hasta la fecha no han encontrado los restos de Lorca. De plano. Entonces hay un páramo de, creo que son 2 kilómetros, o de 2 a 5 kilómetros, es un barranco. Hay gente que tiene años buscándolo. Han descubierto fosas comunes de, creo que de 3,000 personas, pero no hay una de García Lorca. Hay una versión que dicen que hay masones que saben dónde es el lugar. Sí, porque cuentan que los enterradores, que eran algunos masones, que ellos pues al identificarlo dijeron, vamos a ponerle ciertas marcas para saber nosotros, pero pues eso seguramente se perdió con el tiempo. Y pues ojalá un día llegáramos a saber realmente dónde quedaron sus restos, pues por lo menos para que rendirles el homenaje debido. Sí, y se encuentra una pequeña placa ahí donde dice que ahí descansa Lorca, pues entre otros 3,000 osamentas que se encuentran ahí. Pero hay mucha gente que sí estuvo interesada o se encuentra interesada todavía en encontrarlos para, como dices tú, rendirles el homenaje que requiere, porque para mucha gente fue alguien grande. Aparte de la filosofía y de la poesía obviamente también te gusta. ¿Has escrito tú tus obras? Sí, ahí tengo algunos bosquejos, un proyecto que tengo ya rato queriendo, sí, trabajando. ¿Y qué línea manejas en la poesía? Si es, pues lo estoy diciendo así de una manera muy, muy, muy neófito. Pudiera ser un romanticismo idealista, ¿no? Un poco de surrealismo y pues de una realidad cruda a veces. Entonces, ahora la poesía quizá la generalidad de las personas que no estamos tan cerca de ella,
Tal vez pensamos que la poesía es nada más para el amor romántico, pero también es un vehículo para la denuncia social, Uh-huh. para otras expresiones. ¿Cómo está este asunto? Mira, por ejemplo, Lorca, es raro que vas a encontrar un poema que hable de amor. O sea, sí vas a encontrar uno que otro que habla de amor. Sobre todo él se basaba mucho en lo que era la naturaleza. Él trató siempre de exponer lo que era su lugar de origen, en Fuente Vaqueros, España. La vida de los gitanos, la vida de la gente que ahí se desenvolvía, y sobre todo hacía una crítica social en cada una de sus obras. Hay pocos románticos puros. El último creo que fue Becker. Y dentro de su romanticismo hay un fatalismo a la mitad de sus rimas, ¿no? Entonces no hay ninguna poesía pura en ese sentido. Por ejemplo, Lorca habla sobre odio, habla sobre muerte, siempre termina en tragedia, sangre. Entonces no es un poeta romántico como todos pudiéramos pensar. De hecho, Pablo Neruda, pues sabemos que dentro de sus escritos no es totalmente romántico, sino que él expresa cómo la comunidad latinoamericana se encontraba en ese tiempo también vituperada por los gobiernos. Pues a lo mejor, bueno, entonces no podemos entender que no toda la poesía se circunscribe al amor romántico, pero sí contiene trazos de un amor tan importante como el romántico, uh-huh, que es el amor a la humanidad. Así es. Entonces, si podemos hacer un análisis general de la mayoría de los poetas con renombre, casi todos tienden a eso, al amor a la humanidad. Es un amor general. ¿Por qué no estamos acostumbrados, las personas comunes, ordinarias, los ciudadanos de a pie, como se dice hoy en día, por qué no tenemos esa cercanía con la poesía? ¿A qué crees tú que se deba? Pues somos un reflejo de la sociedad y somos un reflejo de lo que vemos en casa. Entonces, el primer acercamiento del ser humano con lo que tú quieras inicia en la casa, ¿no? Al igual que los valores, el respeto, las tradiciones, todo se ve en la casa. Y ya como segundo escalón pudiera ser la escuela, y el tercer escalón pues sería la sociedad. Y hay una palabrita que a mucha gente no le agrada, pero es la apatía en la cual vivimos ahora, la facilidad que tenemos para perdernos en la monotonía de un teléfono celular o de las redes sociales. Entonces es raro que alguien agarre un libro y realmente se dé la oportunidad de conocer ese mundo tan vasto que es la poesía, y tanto que no conocemos ni a muchos poetas mexicanos, ¿no? Sí, incluso bueno, el otro día puse ahí en el Twitter de un servidor como gran maestro de la Gran Logia una palabras más, una expresión, algo así, que decía que para acabar con una civilización no era necesario quemar los libros, que bastaba con que la gente dejara de leer. Entonces vean ustedes la importancia de la lectura. ¿Cuál es el gran legado, así en términos muy generales, cuál es el gran legado de García Lorca? Desde mi punto de vista, el legado de Lorca, aparte de sus obras, creo que fue ese amor a la humanidad. Y fue como terminó. Fue en esa tragedia, como siempre vivió, con el miedo. Siempre tuvo miedo a la muerte, aunque él tuvo ese acercamiento con ella en sus versos o en sus prosas. Pero creo que es más lo que le dejó a la gente, ese espíritu de libertad que tenía en sus obras. Ahora, ¿por qué pareciera que esos hombres de ese talante, de esa estatura, de esa envergadura, tienen una vida pues en la que la tragedia se ve presente? Juan Jacobo Rousseau en sus inicios del contrato social, a mí me impactó mucho, todavía recuerdo su frase, empieza diciendo, mi nacimiento le costó la vida a mi madre. Esa fue la primera de mis desventuras. O sea, pareciera que están, así debe ser, están esas existencias. No sé, ¿cómo ves tú eso, Pedro? Pues fíjate que tiene mucha congruencia, porque la mayoría de ellos no pasan de los 40 años. O sea, Lorca muere a los 38,
Becker muere a los 34. O sea, dejando una cantidad de horas inimaginables. ¿Y por a qué se deberá? Bueno, fíjate, todavía son, digamos, pues son del siglo pasado, pero ¿a qué se deberá que esa gran producción intelectual se daba a una edad, pues vamos a suponer, no tierna, pero sí corta, porque estamos hablando de veintitantos? Spinoza, bueno, ya estamos un poco más atrás. Su tratado teológico político lo escribía a los 26 años, todos ellos escribían, pues tú que sabes de filosofía más que nosotros, pues los filósofos griegos, pues desde jóvenes hacían sus grandes obras. Sí, o sea, ahorita leía la cronología de Nietzsche, casi se aventaba un libro por año. Entonces, dices tú, pues cómo es posible, ¿no? Pero debo mencionar lo siguiente, la filosofía, y se va a ir feo, no es para pobres. O sea, los grandes filósofos, si tú haces un análisis, ninguno carecía de dinero. Entonces lo que decía Platón, decía que el filósofo estaba predestinado o estaba destinado a la vida contemplativa, pero para obtener una vida contemplativa pues tienes que tener todos tus... Pues sí, en cierto modo sí. Sí, entonces puedes ver hasta el mismo Marx, ¿no? Que todo el mundo critica, pues la esposa tenía mucho varo, entonces pues ellos no batallaban por el dinero o por sobrevivir. Entonces, Lorca, ahorita lo mencionábamos, el papá era un hacendado, o sea, él aprendió música, pintura, piano, o sea, él tenía otros conocimientos que la gente no tenía, o sea, mucha gente no sabía leer. Entonces, en la parte de eso, pues su mamá era maestra. Entonces él inicia muy, muy pequeño con todo esto. Porque incluso García Lorca entendió que era licenciado en Derecho, bueno, era abogado, pero nunca ejerció. Nunca ejerció. Fue un capricho del papá. O sea, de que, bueno, así lo menciona Ian Gibson, de que él se va a estudiar a la Facultad de Derecho y a la Facultad de Filosofía. O sea, creo que tenía las dos carreras y luego ya se va a la de Madrid, ahí a seguir escribiendo con el apoyo de... no recuerdo, bueno, no me acuerdo ahorita cómo se llama este tipo. Ahora, esto de que hoy estamos hablando aquí, esos temas que de repente se sienten muy lejanos al ciudadano común, que pues día con día por la realidad tiene que salir a trabajar y a largas jornadas y pues ya probablemente el cansancio ya no lo haga que se acerque al conocimiento, a la literatura. Recuerdo la frase de... Incluso en alguna ocasión presenté en Logia un extracto, un resumen de un trabajo de la filósofa Ayn Rand, de Alisa Sinavievna Rosenbraun, madre del positivismo, que se titula ¿Para qué la filosofía? Algo así, o ¿para qué sirve la filosofía? Entonces quizá desde ahí tengamos nosotros que empezar a decir, o sea, la filosofía no nos es lejana al ciudadano común. La filosofía es el arte de pensar y discurrir sobre las interrogantes que cada uno pudiera tener. No sé tú eso cómo lo pudieras aterrizar hoy en día en el día a día de muchas personas, de muchos de nosotros. Lo que pasa es que en la actualidad el tiempo es algo, ahora sí que el tiempo es oro. Estamos tan inmersos en la monotonía y en el tener, en el vestir, en el ser para los otros, sobre todo. Y vemos al otro como el útil. O sea, mientras me sirve, pues está todo dar, ¿no? Pero cuando te das cuenta de que tu ser está perdido, de que no tienes una relación directa con la humanidad, pues es cuando empiezas a tener esa introspección de querer liberarte de esas cadenas que te aprisionan. Entonces, es muy difícil ahorita para cualquier persona quitarnos el teléfono celular o erradicarnos un poquito de las redes sociales, de tomarnos unas selfies. Todos los hacemos. Y no es cierto que en la noche llegamos y meditamos y agarramos un libro y nos ponemos a leer. Es muy difícil, a menos de que años atrás hayas tenido ya la disciplina de hacerlo, al menos de agarrar una pluma y de escribir y platicarlo con alguien, porque a veces dices, bueno, pues ¿para qué leo tanto libro o para qué escribo esto si no tengo un interlocutor? O sea, tienes que encontrar a tus pares, y creo que en la masonería es lo que venimos a hacer, o es lo que yo he encontrado. Encontré esos pares de hermanos que a lo mejor andaban como yo, extraviados un poco
en la vanidad del mundo. Pues ya mencionas algo y como alguien dijo, no recuerdo, algún pensamiento que un autónomo dijo, y la vanidad en la vida es un estorbo. Entonces, bueno, pues hoy nos sentimos muy complacidos, Pedro, de haberte tenido aquí en Radio Cosmos. Este esfuerzo, como tú puedes constatar, pues lo hemos realizado en esta administración con el objetivo sobre todo de darle un espacio a las diferentes voces que existen dentro y fuera de nuestra institución, porque incluso aquí ya han acudido invitados que no son miembros de nuestra institución, pero sí dando una preferencia, por supuesto, a nuestros miembros, porque creo que la masonería, en esa pluridiversidad que existe, pues tenemos muchas cosas que compartir con los masones, con los no masones, pues para que se vea que esta institución es una escuela filosófica en la que se abordan distintas temáticas. Yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación en esta ocasión. Yo espero que no sea la última y espero que te hayas sentido a gusto con este ejercicio. Y pues te pediría un comentario para cerrar acerca de todo lo que hemos hablado aquí en esta ocasión. O sea, de antemano un agradecimiento a ustedes por la invitación. Es interesante cómo este proyecto está dando frutos, ya que hay muchos hermanos que tienen una sapiencia formidable y que a veces no tenemos la oportunidad de dialogar con ellos, o en un café o en una charla, y es interesante cómo este proyecto nos ayuda tanto en el crecer, en el conocer a los hermanos, y sobre todo a mantener esa unidad en la cual cimentas tu trabajo, mi hermano. Quisiera pues nada más terminar con que pues no dejemos de lado a los clásicos, como dicen algunos, la filosofía, la poesía y sobre todo la historia. Son materias o son cosas que a veces ya no nos llaman tanto la atención, pero creo que la primera vez que tengas un encuentro directo con cualquiera de las tres te va a atrapar. Y es un exhorto a mis hermanos, que yo sé que muchos son nacidos a la lectura. A veces somos todólogos, pero si agarramos una línea en historia, en filosofía, en literatura, en poesía, creo que vamos a ampliar mucho más nuestros conocimientos, y sobre todo el no perdernos en seguir leyendo también sobre la historia de la masonería a nivel mundial, a nivel local, a nivel Latinoamérica, que a veces pensamos que por el hecho de conocer las liturgias de pie a pa ya conocemos todo, ¿no? Y claro que no. O sea, cada una de las liturgias de determinado grado son las llaves para el conocimiento de muchas más. Bueno, pues muchas gracias nuevamente, Pedro. Esto fue una emisión más de Radio Cosmos, un programa para una audiencia con conciencia, donde el único límite eres tú. Su servidor, Auden Acosta, gran maestro de la Gran Logia Cosmos del Estado de Chihuahua, les da las gracias por habernos escuchado. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes.